Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. Junto al avance a la fase 2 de reapertura económica, el COVID-19 comienza a mostrarse como una enfermedad persistente en las sociedades, sin un pico específico y solo podría desaparecer si el 70% de la población llega a tener anticuerpos que le den la inmunidad necesaria, advierten especialistas en salud del país. Cuando se habla de una endemia en una condición referente al proceso patológico que se mantiene de forma estacionaria, como sucede en Honduras y otras partes del mundo, explicó Marco Tulio Medina, científico y exdecano de medicina. El fin de semana Honduras llegó a 70.548 contagios y 2.288 defunciones por COVID-19 en 201 días de pandemia, con una tasa de letalidad del 3.07%, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Sin embargo, la baja cantidad de pruebas diarias y el alto índice de contagio arriba del 50% en relación al porcentaje de las pocas que se realizan en el país transmite la falsa sensación que el mal llegó al final. Otra nota en discordia es el cierre prematuro de las unidades de cuidados intensivos en el Hospital Escuela y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, contrastando con las muertes diarias que se registran y en momentos en que la economía comienza a calentar motores y el número de pruebas rápidas y PCR no llegan ni a las 2.000 como mínimo. El 1 de septiembre, el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que reabrir la economía y las sociedades sin tener control sobre la transmisión del COVID-19 es una receta para el desastre. Si los países se toman en serio la apertura, deben tomar en serio la supresión de la transmisión y la importancia de salvar vidas, pero solo se puede conseguir si los países tienen el control de la transmisión. Cuanto más control tengan sobre el virus, más se pueden abrir. Reabrir sin tener el control es una receta para el desastre, subrayó el titular de la entidad. En función de reactivar el aparato económico, el CIENAGER autorizó la circulación ciudadana a 2 dígitos del documento de identidad y desde este lunes avanzó a la fase 2 de reapertura gradual del aparato productivo. En esta fase, la región 1 reincorporaría un 80% de los empleados. La región 2, que abarca unos 50 municipios, acrecentaría al 60%, mientras la región 3, que inicialmente eran 13 municipios, con alto número de incidencia de casos, permitirá el aforo del 20% de los empleados. En la segunda fase subirá al 40%. Comparablemente, el COVID-19 sigue extendiéndose por el planeta, infectando a más de 32.900.000 personas. La cifra de decesos supera los 996.000 y más de 22.600.000 personas se han recuperado. La nación más afectada es Estados Unidos, con más de 7 millones de contagios y más de 204.000 fallecimientos. Le sigue India, que rebasa los 5,9 millones de casos y las 94.000 muertes, y de Brasil con más de 4.7 millones de casos y arriba de 141.000 decesos. Mientras Colombia, Perú, México y Argentina exceden los 700.000. España acumula más de 716.000 casos y más de 31.000 muertes, siendo el país de la Unión Europea más afectado por la pandemia. Las vecinas República de Guatemala y El Salvador entraron en julio y el 24 de agosto pasado respectivamente en etapa de reapertura de sus economías, incluido el transporte aéreo desde esta semana que recién comienza, aunque mantienen el toque de queda nocturno. El 14 de septiembre Panamá suspendió la medida de movilidad por género, permitiendo que hombres y mujeres salgan a la calle de manera indistinta, aunque las autoridades insisten en riesgos de un repunte de contagios de coronavirus si la población no guarda las normas de salubridad. Marco Tulio Medina, exdecano de Medicina y científico, explicó que un análisis de la Universidad de Harvard reveló que el COVID-19 actuaría con un componente tan bélico y luego regresará a tener otros picos menores durante un periodo aproximado de 2 años hasta que desaparezca, al menos que antes se consiga una vacuna efectiva. Vamos a tener que convivir y además la población tendrá que comprender que es necesario seguir usando la mascarilla por un periodo determinado, concluyó.
El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Bienvenidos a la entrevista. Hoy lunes 28 de septiembre estamos cerrando el 9º mes del 2020. A pocos días de que se vaya septiembre, increíblemente los hospitales móviles no están funcionando. Un respetuoso llamado a la ministra Alba Consuelo Flores, a esa convención interventora de Inves. Deberían de dar una conferencia de prensa, una sugerencia respetuosa para que al menos se nos diga el por qué hoy 28 de septiembre los tales hospitales móviles que cuestan una millonada, solo hay 2 en Honduras y ninguno está funcionando. Y los otros irán a venir, no van a venir. Esa es la realidad. Y hablo de esto porque un país tan pobre como nosotros, haber gastado esa cantidad de dinero en esos hospitales, que no hayan venido y que los únicos 2 que están en el país no funcionen, de verdad que la negligencia de quienes los compraron, quienes los traen encargados de ponerlos a operar, pues yo creo que deben ser destituidos, y los que tengan responsabilidades penales, si hubo malversación en la compra, que paguen. Ojalá que las autoridades, y hoy vamos a mandar a preguntarle a las autoridades de salud, hay médicos que van a participar hoy que les voy a preguntar, ellos forman parte del Ministerio de Salud, pero no es culpa de ellos. Eso lo compró Inves, pero ahora a ver qué pasa. Eso va a ser con la ministra de Salud y con los interventores de este Inves, que es un desastre Inves, al encargarse de esos hospitales, y que hoy, 28 de septiembre, todavía no han venido. ¿Cuántos muertos, Eddie, por favor? La tabla ahí, ¿cuántas personas infectadas? Para que no nos confiemos. Pues aquí está. Fernando. Casos activos, 46.446. Total fallecidos en Honduras, según este reporte de Sinajer, hay 2.289 hondureños que han perdido la vida producto del COVID, 26.374 recuperados, y ya estamos en los 75.109 confirmados hondureños que tienen COVID-19. Tengo 4 distinguidos médicos que están conmigo. Saludo a la doctora Angélica Mía, especialista del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bienvenida, doctora. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Sí, buenos días, muchas gracias por el espacio, pero solo le aclaro, trabajo para la Universidad Católica, soy investigadora de la Universidad Católica. Bien, disculpe. Entonces, investigadora de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros. La doctora Carla Pavón es la jefa de unidad de vigilancia de CESAL. Por cierto, ha sido valiente la doctora. Cuando ha tenido que decir las cosas, las ha dicho. Y qué bueno que es una médico con capacidad consciente de la realidad y le dice a las autoridades cuando las cosas pasan. Y eso es lo que ocupamos. Bienvenida, doctora Carla Pavón. El micrófono, doctora. Disculpen, buenos días, doctora Mía. Buenos días, doctor Roberto Cosenza. Buenos días, licenciado Raúl, y a la población en general. Hoy vamos a estar pues con usted en todos esos hogares, y gracias por invitarnos. Gracias a usted. El viceministro Roberto Cosenza, que a lo largo de esta pandemia se desplazó de Tegucigalpa a San Pedro Sula para coordinar, y creo que con todas las limitaciones y problemas que se han tenido, el ministro, no porque está hoy aquí conmigo, es mi opinión particular, ha hecho un buen trabajo. Doctor, bienvenido. Sí, buenos días, licenciado Valladares, a los estudios, buenos días a sus panelistas y a toda la población hondureña que en este momento nos está viendo a través de su
tan prestigiado programa, siempre para poder orientar y también informar a la población sobre lo que está sucediendo respecto a la COVID-19. Sí, bienvenido. Doctora Mía, ¿qué piensa en qué momento estamos en la pandemia? Las investigaciones que dicen, hay más hondureños circulando con un dígito más, se habla que vamos a avanzar a una segunda fase. ¿Qué piensa? ¿Cómo está el país? ¿Y cómo está el COVID? ¿Y qué se visualiza hacia adelante? Bueno, creo que es una pregunta bastante amplia y que tiene un montón de indicadores que podríamos discutir. Voy a empezar desde una visión global para tratar de después centrarme en algo un poquito más local, ¿verdad? Si usted revisa el comportamiento de la epidemia en diferentes países, la tendencia ha sido hacia el ascenso. En algunos se ha llegado a una meseta, en otros se ha logrado un aplanamiento, en otros, muy afortunados, han logrado disminuir. Si nosotros comparamos el comportamiento de otros países con la manera en que se presenta la situación en Honduras, nosotros nos encontramos siempre en una condición de ascenso. Estuve revisando anoche los últimos reportes de los datos oficiales y no hemos todavía agarrado forma todavía de esa curva que se espera, sino que continuamos como una J en ascenso. Eso debería ponernos a pensar un poquito con una serie de medidas que se han tomado con respecto a las aperturas, pero me imagino que vamos a discutir eso más adelante. Creo yo que en este momento la situación es bastante delicada porque ha generado respuestas que no son las esperadas por parte de la población, y yo dentro de mi círculo de científicos y de investigadores y de analistas de situación estadística, hemos llegado a la conclusión que realmente es bien difícil definir en qué etapa estamos, ¿verdad? Porque podríamos hablar más de etapas sociales que de etapas epidemiológicas, y podría resumirlo en dos etapas, ¿verdad? Una, en que la población simple y sencillamente le vale, en algún momento explicaré la razón, y otra en la que la población tiene que caer en un concepto de sálvese quien pueda. Sí. Doctora Carla Pavón, usted es la jefe de la unidad de vigilancia CESAL. ¿Cuál es la situación que maneja usted? Y pues no espero menos, me ha gustado a lo largo de esta pandemia que usted ha dicho las cosas claramente. Cuando hay problemas lo dice, y cuando ya las autoridades de salud cumplen, pues también lo dicen. ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad, como decía la doctora, hay algunos países que todavía incluso han regresado a confinamiento porque algo particular que tiene esta pandemia, que no es como el dengue, que usted controla un vector y que con una actividad usted lo controla. El problema de esta pandemia es que dependemos del comportamiento humano. Y la verdad es que cuando nosotros en el inicio de que se estaba queriendo reaperturar, nosotros tuvimos una postura en la que se tenía que continuar en confinamiento, pero obviamente mientras Secretaría de Salud todavía se tuviera que estar preparando, y a medida que eso fue pasando, de que nosotros ya las recomendaciones eran la apertura de los triajes, y bueno, la idea realmente no surgió tanto de la unidad cuando el presidente de la República asume esa idea de mandar los médicos a casa. Bueno, fue una buena toma de decisión de mandar brigadas médicas, pero aún así nos debemos al comportamiento humano, y es por ello que los epidemiólogos en este caso también se nos hace difícil porque no hemos tenido esa cantidad de pruebas que quisiéramos tener, porque se nos hace difícil cómo está el panorama de todo Honduras, con muy pocas pruebas, pero a medida también hay que decirlo por qué. O sea, el Laboratorio Nacional de Vigilancia no era un laboratorio clínico, era un laboratorio, así como lo dice su palabra, de vigilancia.
y a medida nos fuimos preparando. Un laboratorio de biología molecular no es fácil aperturarlo, no es fácil en un momento de pandemia. ¿Por qué? Porque para nosotros es difícil, fue difícil y todavía no es difícil, que a medida vamos en el programa van a ir viendo ustedes cuántas cosas todavía nos falta por mejorar o por completar los laboratorios que se están queriendo aperturar próximamente. Es la adquisición de equipos. La adquisición de equipos no ha sido fácil, es algo no por tan caro que es, sino porque en el mercado ha sido difícil traerlo, y eso que con organismos internacionales estamos con el CDC, con OPS, con todos estos organismos gestionando todos esos equipos, porque no, como le digo, son equipos pero que si solo se mueven de un lugar a otro ya necesitan calibración, o sea, son tan delicados esos equipos que a medida que hemos venido involucrándonos en el laboratorio he visto que no es como así nosotros lo creíamos, pero no hay que poner justificación. La verdad es que estamos pronto para hacer tamizaje en aquellos lugares, como para ampliar esa cobertura y tener un mejor panorama de la epidemia, pero le puedo decir que en este momento hay control, obviamente, en lugares donde ya hemos tenido muchos casos y que posiblemente esta salida de las personas que no lo hagan con las medidas de seguridad, de bioseguridad, obviamente nosotros volveremos ese ascenso, pero más drástico. Es que el ascenso de tanto de Cortés como de Francisco Morazán no fue tan drástico como junio y julio, pero sí siguen creciendo. No hemos llegado a esa meseta que hemos querido llegar, porque continúan los casos apareciendo, y si hiciéramos mucho más pruebas, miraríamos mayor el impacto. Pero sí le puedo decir que no tenemos esa dramática que tenemos, esa situación dramática que teníamos en los meses anteriores, pero sí lo van a ver aquellos departamentos que nosotros les decíamos que iban a pasar de un estado a otro. Ejemplo, los que estaban en la región 2 ahora iban a pasar a la región 3, y los que estaban en la región 1 iban a pasar a la 2 por el mismo movimiento del humano. O sea, el movimiento comercial, eso no lo vamos a poder evitar. Eso tenemos necesidad de trabajar, y las personas se van a movilizar por ello. Por lo tanto, la preparación que tenía que tener la Secretaría de Salud es lo que están haciendo. Triajes en todos los municipios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a contener, y eso es lo que va a evitar que colapsen los hospitales de Tegucigalpa y de San Pedro Sula, que es y por naturaleza el paciente busca el siguiente hospital. Ejemplo, si está en las Islas de la Bahía, va a buscar el de Atlántida, y así sucesivamente. Entonces, los municipios cercanos van a buscar a hospitales, y eso es el objetivo de la cual uno tenía que estar aperturando los triajes. Claro, no le puedo decir que hemos mejorado en cuanto al diagnóstico, lo estamos dando en este momento a menos de 72 horas, pero necesitamos mucho más esfuerzo para darle una mayor cobertura a la población, y eso próximamente lo van a ver. Van a haber 4 laboratorios en Honduras nunca vistos. O sea, esta pandemia también nos va a dejar cosas positivas, y esa es una de ellas, que vamos a dejar instalados 4 laboratorios a nivel nacional. Sí, voy ahora con el viceministro Roberto Cosenza, que ha estado allá se trasladó a San Pedro Sula a coordinar esto de la pandemia. La experiencia, más adelante les voy a mostrar a ustedes tres cómo la gente ya anda en la calle, ya el encierro no lo aguantan, y ya la gente anda en lugares turísticos. Que también es difícil contener eso, porque el turismo, los hoteles, los restaurantes son parte de la economía, y la gente necesita tener trabajo y vivir. No es fácil esto. Ministro Cosenza, ¿cómo está la situación en San Pedro? Y no sé si debería hacerle esta pregunta a la doctora Carla Pavón, pero voy a hacérsela a usted. El jueves pasé una noticia que decía que no habían pruebas en San Pedro Sula para conocer si la gente tiene o no tiene coronavirus. ¿Qué conoce de esto? ¿Qué sabe y cuál es la situación en que estamos en la zona donde usted ha manejado?
Sí, licenciado. Bueno, este es un trabajo grande que se ha venido realizando. Hay que ver de que se tiene que venir desarrollando capacidades en cada uno de los departamentos, y el departamento de Cortés también tiene que ser una prioridad. Creo que la experiencia que hemos tenido anteriormente a lo largo y ancho del país el año pasado, y usted ha sido un pilar muy importante, sobre todo en la salud de nuestro querido país, en el cual trabajamos fuertemente con el dengue, y eso nos dejó una capacidad grande cuando nosotros iniciamos a montar lo que son aquellas unidades de dengue para poder atender los pacientes con esta enfermedad. Así construimos nosotros una estrategia que nace en el departamento de Cortés, como nosotros conformando un comando para poderle dar el frente ante la COVID-19 con una mesa de epidemiólogos, una mesa de médicos microbiólogos, una mesa de comunicación, una mesa de gestión de la información, han podido realmente enfrentar lo que es la COVID-19 y poder desarrollar esta estrategia que el país tanto lo necesitaba para poder enfrentar el COVID-19. Cada país en el mundo ha tenido que venir a implementar su propia estrategia según las necesidades que puede tener cada uno de nuestros países. Y una de las necesidades grandes que se tenía ante esta enfermedad, que es totalmente desconocida. Hay muchas cosas que no se tienen muy claras ante la COVID-19, y por lo tanto tampoco nosotros no podemos decir qué es lo que puede pasar la próxima semana ante esta enfermedad. Creo que cada país está viviendo esto. Hay países que pensaban de que ya habían salido de la COVID-19 y han tenido que retroceder. Así nos puede pasar a nosotros, y también lo hemos estado nosotros viviendo con el día al día, y por lo tanto nos vimos en la necesidad de tener un laboratorio de biología molecular en el departamento de Cortés, que no existía. Este laboratorio de biología molecular solo estaba lo que es en Tegucigalpa, y por lo tanto nosotros hemos tenido que vernos en la necesidad que hay que desconcentrar los servicios de salud. Esa es una de las grandes necesidades que se tiene como secretaría. Nosotros hasta los momentos que se inicia el 23 de abril el laboratorio de biología molecular aquí en San Pedro Sula, estamos hablando que ha procesado 66.016 muestras de laboratorio en su totalidad para poder tener los resultados. Hace aproximadamente 3 semanas, lamentablemente, hubo una contaminación en el laboratorio. Por lo tanto, el laboratorio no ha estado procesando las muestras en su totalidad. Hay que ver que los procesos que llevan estas muestras de laboratorio son procesos bastante largos, por más de que se quiera hacerlo más rápido, lo que es una prueba de PCR en tiempo real, en corto tiempo no se puede, porque esto nos puede llevar un proceso hasta de 12 horas, sin contar los tiempos muertos que se pueden tener en el traslado de las muestras de laboratorio. Y como le decía anteriormente, nosotros hemos procesado una gran cantidad de exámenes. Hace 3 semanas que se tuvo la contaminación, nosotros no hemos estado procesando las muestras en su totalidad, pero sí hemos estado haciendo los primeros procesos. ¿Cuáles son los procesos que se han estado haciendo en San Pedro Sula? Se ha estado digitando, que es un proceso bastante costoso porque todo viene lo que es manualmente con unas fichas le llamamos nosotros a todos los datos que se llenan del paciente para poder tener la información del paciente. Luego se hace un exprimido, que este exprimido también lleva un tiempo, estamos hablando de aproximadamente de unos 15 minutos. Luego ha sido trasladado lo que es al laboratorio de biología molecular para poder realizar los otros procesos, como ser la extracción. Y continuar con lo que corresponde, que es la amplificación, y que pasa para poder terminar con la lectura de un examen de biología molecular. Cada esta tiene su tiempo. Nosotros solo hemos estado realizando los 3 primeros procesos, que es la digitación, hemos estado realizando lo que es el exprimido y la extracción. Luego se han tenido que llevar las muestras del laboratorio a Tegucigalpa para que ellos concluyan ya
con este último proceso, que es la amplificación y la lectura, y nos envíen los resultados aquí al departamento de Cortés. De igual forma, nosotros hemos estado también recepcionando muestras de laboratorio de otros departamentos, como ser el departamento de Atlántida, Lloro, Colón, Ocotepeque, Lempira, para poder hacerles las primeras muestras. Pero sí esperamos de que el laboratorio nuevamente vuelva a tener la capacidad de procesar en su totalidad las muestras de PCR. En la semana pasada vinieron los coreanos para poder instalar estos equipos de Bioneer. Como bien se tiene conocimiento, fueron equipos automatizados que hacen la extracción, la hacen aproximadamente lo que es en unos 45 minutos. Anteriormente, cuando se hacen las extracciones manual, que esas son extracciones del virus que se hace de ARN, cuando se hace manual lleva mayor tiempo. Estamos hablando de un aproximado de 3 a 4 horas que nos puede llevar a realizar lo que es una extracción. Con estos equipos Bioneer se hace en 45 minutos, por lo tanto va optimizando el tiempo del proceso. Entonces ya quedaron instalados en su momento el equipo de 96 extracciones. Desde que llegó a San Pedro Sula no había funcionado, y ahora ya va a quedar en funcionamiento este equipo. Y también teníamos un Bioneer de 48 extracciones que se había dañado, que también ya va a quedar en funcionamiento. Estamos esperando actualmente de que ya se tiene el termociclador, que es el que hace lo que es la amplificación, que estos han sido donados por OPS, para que pueda funcionar aquí en el departamento de Cortés, pero aún le hace falta una pieza, le hace falta el plato donde se colocan las muestras a procesar para poder concluir con este procesamiento. Sí es una necesidad del laboratorio. Hay que ver que el departamento de Cortés es el departamento que ha procesado el mayor número de muestras a nivel nacional. Es el departamento que ha tenido por eso el mayor número de casos positivos. Es el departamento también que tiene el mayor número de casos recuperados. Anteriormente, cuando se hacía lo que es ya dar por curada a la persona por laboratorio, nosotros realizamos también el mayor número de tomas de muestras para poder tener el mayor número de casos positivos. Somos el departamento que también tenemos el mayor número de casos recuperados. Es un trabajo que se ha venido haciendo integralmente en el departamento de Cortés, tomando el mayor número de muestras para así poder tener una curva epidemiológica en tiempo real, que es la que nosotros hemos tenido. El laboratorio de biología molecular aquí en el departamento de Cortés nunca tuvo mora de exámenes, tampoco no se tardaban en entregar lo que son los resultados. Siempre tuvimos una capacidad cuando teníamos nosotros los equipos funcionando y cuando teníamos los reactivos que se requieren para el funcionamiento de estas exámenes de PCR en tiempo real. Entregábamos las muestras en 48 horas, 72 horas, y eso yo creo de que nos ha llevado a poder tener una mejor visión en qué fase de la pandemia que nosotros estamos. Si bien es cierto, la pandemia aún no está controlada, pero sí hemos tenido un descenso de los casos de COVID-19 en el departamento de Cortés. Hay que ver que este departamento fue el departamento donde se tuvo el mayor número de casos. Fue el epicentro de la pandemia de la COVID-19. Estamos hablando que el mayor número de casos nosotros lo pudimos haber tenido en la semana epidemiológica número 26-27. Estamos hablando a finales de junio, inicios de julio, donde se tuvieron el mayor número de casos. Estábamos hablando que teníamos en ese momento una positividad de un 65% a un 70% de casos, y eso nos pudo haber llevado a nosotros a tener una inmunidad de rebaño donde muchas personas se contagiaron con COVID-19. Quienes tuvieron la oportunidad de realizarse un examen de PCR
tuvieron la oportunidad de tener un diagnóstico en su momento. Muchas otras personas no tuvieron esa oportunidad. Otras personas se enfermaron de la COVID-19 y ni cuenta se dieron. Y otras personas, como nosotros lo hemos estado viviendo también, que su sistema inmunológico ha podido responder de una manera satisfactoria ante la COVID-19, que han estado con el día al día, han estado trabajando, que no han dejado de salir de sus hogares por diferentes necesidades que se han tenido y también no se han enfermado de la COVID-19. Esta es una enfermedad la cual se tiene que estudiar mucho, es una enfermedad de que aún no se tiene el conocimiento de muchas situaciones al 100%, aún nos hace falta mucho por conocer. Expertos ante la COVID-19 no los hay, y hasta ahora el país va a tener una curva epidemiológica de COVID-19. Aquí nosotros no podemos hablar como otras enfermedades, cuál podría ser el comportamiento en las próximas semanas, ni cuál debió de haber sido el comportamiento de esta pandemia, debido de que es por primera vez que nos estamos enfrentando ante esta enfermedad que totalmente es de origen desconocido. Lo que en un inicio de esta enfermedad era, hoy en día no es. Los grandes avances de la COVID-19 para el tratamiento se tuvieron cuando se realizaron las biopsias en Italia, donde se mira de que es una enfermedad de trombótica que se tenía y que había necesidad de poder aplicar antiinflamatorios y anticoagulantes. Allí es donde se tiene un gran avance para poder tener el tratamiento de los pacientes con la COVID-19. Sí, doctor. En un momento se incorpora ya el doctor Manuel Gamero, pero antes, doctora Mía, ¿qué piensa al escuchar lo que ha dicho la doctora Carla Pavón, así como el viceministro Cosenza? En lo personal me agrada oír lo que estoy oyendo en cuanto a que el sistema está mejorando y que está siendo fortalecido desde el punto de vista tecnológico en los laboratorios. Sin embargo, sí quisiera mencionar que aunque el doctor dice que están bajando los casos en San Pedro, le recuerdo que en el último reporte seguimos siendo el departamento más afectado, con un 30% de los casos, y tenemos la mortalidad más alta. Aunque ha disminuido, todavía seguimos teniendo un serio problema en el departamento de Cortés. No con esto pretendo demeritar los esfuerzos, pero sí poner un dedo en la llaga de que no podemos bajar la guardia y tenemos que fortalecer todavía. Luego, me llama la atención de que han hecho mucho énfasis con respecto al fortalecimiento en todo el aspecto tecnológico y a nivel de hospitales. Desde el punto de vista epidemiológico, creo que tenía que haberse hecho un énfasis mucho mayor en el sistema primario y reforzar los centros de salud. Si nosotros hubiéramos reforzado los centros de salud, quizás no hubiera habido tanta necesidad de correr con los triajes, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en cualquier enfermedad, independientemente del origen, doctor. Sí, COVID es un verdadero reto para todos nosotros, definitivamente, pero tenemos que aprender también de las lecciones de otros países. Entonces, si tomamos en cuenta los 11 países que han mejorado el manejo, que han tenido el mejor manejo de la epidemia, una de las cosas que tienen en común es que tienen una excelente comunicación con la población. La otra cosa es que ha habido políticas de alivio social. ¿Por qué anda la gente en la calle ahorita? Claro, hay un patrón cultural, la gente está desesperada, somos caribeños, pero si nosotros hubiéramos podido garantizarle a la gente que quedándose en su casa iban a tener comida y que iban a tener acceso a algún tipo de recurso monetario, creo que se hubiera manejado mucho mejor la cuarentena y no estaríamos en la situación que estamos, que realmente es una cajita de Pandora. Estamos sentados en una cajita de Pandora. Sí. Doctor Gamero, que usted que ha estado ahí en el Hospital San Felipe luchando contra este COVID, ¿qué piensa de lo que ha pasado, la situación actual? Me dice una televidente, hola, ya vamos mejor entonces, pero en un momento voy a presentar, después de la primera pausa, cómo la gente ya está en la calle.
especialmente los fines de semana. Me decía un amigo que vive en Valle de Ángeles, que en Valle de Ángeles no cabe un alma los fines de semana. Doctor Gamero, bienvenido y sus aportes y consideraciones sobre lo que está pasando con el COVID-19. Sí, disculpen, muy buenos días. Doctora Pau. Creo ya nos escuchamos. Sí. Buenos días a la doctora Mía también. Bueno, aquí lo más importante creo que es en primer lugar tratar de tener una visión un poco más panorámica de toda la problemática en lo referente a lo que es el tema de COVID-19. Como bien lo manifestó el señor viceministro, es cierto, es una enfermedad todavía que está todavía en estudio, tenemos una serie de retos con el tema del SARS-CoV-2. Se han hecho grandes esfuerzos también por parte del gobierno en el sentido de manejar el tema o buscar la forma de cómo mejorar la capacidad de respuesta en lo referente al tema del diagnóstico por la vía de las pruebas de PCR. Sin embargo, el problema fundamental, como bien se manifestó, es que el abordaje de todo proceso, de toda pandemia o de toda epidemia, tiene que venir en primer lugar por la vía de lo que es el tema de primer nivel de atención. Estamos hablando de la parte de la red primaria de servicios de salud. El tema comunitario es fundamental. Se puso énfasis también en la respuesta también de los hospitales, que yo creo que también es importante. Hasta el momento, pues, se ha logrado un grado de respuesta aceptable por el tema de que también se montaron otras estrategias, el tema de los viajes, que también es importante. Sin embargo, el tema de lo que es la atención comunitaria, de lo que es el tema de epidemias, es fundamental. Creo yo que más bien el problema mayor que ha surgido es que debemos de buscar una estrategia para poder hacer búsqueda activa de casos de una forma más precisa, en el sentido de que se debe tener, por ejemplo, algún tipo de acceso de la población a nivel de los municipios a un tipo de prueba que sea más, en primer lugar, que sea muy precisa. Estamos hablando del caso, está hablando la OMS ahora de las pruebas de antígenos, que es una nueva modalidad. Lógicamente que las pruebas de antígenos funcionan de 1 a 7 días, después de los 7 días tenemos que entrar con la PCR en tiempo real. Sin embargo, en el tema de las pruebas de antígenos sí podría ser uno de los mecanismos para poder tener una ubicación de casos, tanto asintomáticos como activos, y lógicamente también nos ayudaría a ubicar los clústeres, o sea, estamos hablando de conglomerados donde exista pues realmente cadena de transmisión debidamente, ¿cómo podemos decir nosotros? Evidenciada. Es cierto que con la cantidad de pruebas de PCR que se han hecho, se tiene más o menos, por lo menos hay una visión, pero es una visión que me parece a mí que es un poco, no es tan precisa, porque se necesitaría por lo menos tener un 10% de la población bajo el tamizaje de pruebas. Colombia lo está haciendo de esa forma. Nosotros tenemos ejemplos a nivel latinoamericano. Colombia prácticamente tiene el 10% de la población ya con tamizajes de pruebas de PCR. Y eso significa que con eso ya uno tiene por lo menos una idea clara de una muestra grande de cómo está la situación de una pandemia a nivel de un territorio o de diferentes territorios dentro de un país determinado. Yo creo, como les digo, el tema no es de demeritar. Creo que sí, esta es una situación que ha agarrado a todo el mundo. Nosotros no somos la excepción. Los países más desarrollados todavía están en graves problemas ahorita para poder resolver esta problemática. Estamos hablando del tema de los Estados Unidos, por ejemplo, donde se supone que es la economía más poderosa del mundo, y estamos viendo la situación que tienen, que es una situación desesperada la que tienen en los Estados Unidos, pero esto también está supeditado al hecho también de la actitud de la población. Creo que también es importante hacerla notar, que es lo que está diciendo el licenciado Valladares, como vemos la inobservancia de las medidas de bioseguridad de la gente en la calle. Creo que el hecho de que, es cierto, tiene que reaperturarse la economía en alguna medida, porque también la situación, este es un país en vías de desarrollo, que no tiene, bueno, no somos un país rico, la gente tiene que vivir
tiene que comer, tiene que trabajar, tiene que haber un grado de reactivación económica. Sin embargo, creo yo que si se lograse focalizar de mejor manera o manejar de una forma más adecuada el tema de la pandemia y el nivel de transmisión a nivel comunitario, porque lo que es el tema de la positividad es bien importante. Nosotros tenemos que ubicar lo que le llamamos los RPI, que es lo que son los coeficientes de transmisión, que tienen que ser ubicados a nivel de cada municipio para que nosotros sepamos cuál es el coeficiente de transmisión a nivel de varios municipios. En muchos municipios, tenemos solo en la cantidad de pruebas realizadas, que no son las más apropiadas, estamos viendo ahorita que hay más de un 47% a nivel de toda la pandemia, según el promedio que maneja Virología Nacional, porque Vigilancia Nacional siempre hay un reporte epidemiológico que manda la Secretaría a nivel de publicación, y vemos nosotros entonces la cantidad de pruebas realizadas versus la cantidad de positivos, y vemos nosotros el índice de positividad, o es un indicador de positividad, donde estamos viendo que hay un 47% en promedio hasta el momento, hasta la semana 38. Sin embargo, el indicador, o sea, solo el hecho de que tengamos un porcentaje de positividad del 47%, ya es un grave problema desde el punto de vista epidemiológico, porque las normas internacionales de la OMS dicen que para poder levantar medidas de contención en pandemia, se tiene que tener por lo menos haber bajado un índice de positividad del 10%. Eso todavía nosotros no lo hemos logrado. Es un reto bastante grande lograr esto, pero también tenemos que tener una mayor cantidad de muestra o de tamizaje a nivel de poblacional. Tenemos 10 millones de habitantes, nosotros deberíamos de tener por lo menos 1 millón de habitantes tamizados para poder tener realmente una certeza de lo que es un índice de positividad que nos pueda dar una certeza de cómo se debe manejar adecuadamente medidas de contención epidemiológica a nivel poblacional. Eso es el punto de vista técnico. Nosotros sabemos también que no solamente la parte técnica médica es la que prevalece en estas cosas, porque también están los factores económicos y hay otra serie de factores sociales que también ponen en una situación pues, de presión a las autoridades, tanto gubernamentales como las autoridades también de la CESAL. Y yo creo que eso, pues, lógicamente hay una mesa sectorial que está tomando determinaciones. Sin embargo, podríamos nosotros tendríamos que buscar una alternativa de cómo mejorar la situación del tamizaje a nivel poblacional para tener nosotros realmente una muestra o ubicación de clúster adecuada a nivel de todas las comunidades del país. Eso es lo que yo veo desde ese punto de vista. Eso, claro, lógicamente eso no quita el hecho de que sí se han hecho grandes esfuerzos, se ha invertido una cantidad bastante de recursos por parte del gobierno en el aspecto en el caso de la Secretaría de Salud, pues ha buscado la forma de cómo afrontar esta situación. Sin embargo, creo que podríamos tratar de mejorar la parte desde el punto de vista técnico y también haciendo acopio de otros recursos, como el caso de las pruebas de antígenos, que son importantes para poder detectar realmente si existe la presencia del virus, pero ya de una forma más precisa, porque el tema de las pruebas rápidas, el ELISA, hay una serie de factores también que están condicionando también un alto subregistro de casos, porque la gente lo que está haciendo es yéndose a laboratorios privados, haciéndose pruebas rápidas, se quedan solamente con el tema de la prueba rápida y esos reportes realmente no llegan como reportes oficiales o como casos sospechosos. El tema de la curva es importante también. El tema de la curva tiene que ver, en este caso todavía nosotros a nivel general del país no hemos llegado a una meseta. O sea, el no llegar a meseta significa que esto es un grave problema porque estamos en una epidemia en crecimiento, aunque la meseta de nosotros no tenemos meseta, pero tenemos una curva que es bien elongada, es bastante larga, y es elongada por ciertas medidas que se han tomado en momentos determinados. Ha habido medidas de contención que en un momento determinado fueron las más adecuadas, y después vemos también cuando también se empezaron a levantar medidas de contención, pero esas medidas de contención, por desgracia, quienes no nos han ayudado en esto, y eso hay que decirlo con mucha certeza, es la misma población. O sea, la actitud de la población que estamos viendo desde varios segmentos poblacionales ha sido una actitud bastante irreverente, diría yo, ante el tema de la pandemia, porque igual tenemos problemas de dengue. El dengue, no tenemos que olvidarnos de la epidemia de dengue que nosotros tenemos desde el año pasado, que salimos igual con un umbral, los umbrales de la epidemia de dengue para diciembre. Nosotros salimos en epidemia
en diciembre, cuando normalmente siempre ha habido una meseta y un descenso a finales de año, y esta vez no se logró, desgraciadamente. Y de remate nos viene este problema que nosotros no lo pedimos, sino que nos vino porque le llegó a todo el mundo, y se terminó de complicar una situación epidemiológica que ahora es un horizonte donde estamos metidos ya con enfermedades. Estamos hablando de las arbovirosis, y de remate estamos con este virus, el SARS-CoV-2, que también está condicionando graves problemas de manejo a nivel del Sistema Nacional de Salud. Se ha relajado la gente, ha bajado el COVID en Honduras. ¿Cuál es la realidad? En unos momentos les voy a presentar a ambos cómo está Roatán, cómo está el agua de Yojoa. También la gente ya sale y pues ni modo, hay que reactivar el país, pero hay que cuidarlos, porque yo creo que el COVID-19 sigue aquí. Me da temor que vaya a venir un rebrote. No soy médico, solo con lo que he leído, lo que he visto, lo que ha pasado en el mundo. Si países como Italia, como España, han tenido rebrotes, nosotros, que somos un país muy pobre, con un débil sistema de salud hospitalario, de acceso a medicinas, y encima de eso los tales hospitales móviles siguen sin poder operar, 2, y los otros 2 a saber. Más adelante les voy a preguntar a los doctores personalmente qué piensan ellos de esos hospitales móviles, y que todavía hoy, 28 de septiembre, no están sirviendo para nada. El primer debate presidencial entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se centrará en una serie de temas, incluida la pandemia del coronavirus, la Corte Suprema y el ajuste de cuentas raciales en el país. Así lo anunció la comisión del debate. El primer debate presidencial está programado para este martes 29 de septiembre en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio. Se dividirá en 6 segmentos de 15 minutos. La comisión dijo que los temas están sujetos a cambios basados en novedades noticiosas, pero los 6 segmentos serán los registros de Trump y Biden, la Corte Suprema, el COVID-19, la economía, raza y violencia en nuestras ciudades y la integridad de la elección. El periodista Chris Wallace de Fox News será el moderador del primer debate. Tanto Trump como Biden se están preparando para los debates presidenciales a su manera. Trump dijo este mes que se prepara para los debates todos los días, simplemente haciendo lo que estoy haciendo. He estado por todos lados y veo a ese tipo sentado en casa y creo que tal vez lo estoy haciendo mal, dijo Trump a Fox News. Biden ha dicho que está esperando debatir con Trump y hacerlo responder. Sé cómo manejar a los matones, lo averiguaremos, dijo Biden en su campaña para recaudar fondos este mes. Espero que no me engañen para pelear con este tipo. Va a ser difícil porque predigo que va a estar gritando, declaró Biden. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Volvemos al campo nacional en la entrevista. Doctora Carla Pavón, ¿tiene los insumos necesarios para hacer su trabajo? Pregunté yo de qué pasa, que se hablaba que no habían pruebas para San Pedro Sula. ¿Cómo estamos en cuanto a lo que se necesita para tener pruebas, a ver si hay COVID-19, el hisopado, las pruebas rápidas? Y es cierto lo que dijo uno de los doctores, uno de ustedes, de los panelistas, que mucha gente ya va a los laboratorios privados a hacerse esas pruebas rápidas y no se tiene ese registro de parte de las autoridades de salud pública. Doctora Carla Pavón. Bueno, la verdad es que cuando al igual de la pandemia se vio la demanda, la gran demanda que se tenía de pruebas y no teníamos la capacidad para hacerlo. Cuando yo le hablo de capacidad es que era el recurso humano, no teníamos los equipamientos necesarios y muchas cosas no se tenían, incluso los reactivos no se tenían. En este momento yo le podría decir que sí tenemos reactivos, pero siempre estos equipos trabajan con otro adicional y ese es el que en este momento no tenemos para calibrar el termociclador que se le va a poner a Cortés. Hemos hecho gestión y eso está varado en Miami.
porque necesita una temperatura especial para venir ese tipo de equipo. A veces cuando hablamos de algún, decirlo por así, el laboratorio, personas que ajenas a la técnica o ajenas a conocer cómo está el sistema, creo que nosotros los funcionarios creo que debemos de explicar siempre a la población qué es lo que está pasando. En este momento yo le puedo decir que yo estoy con 2 termocicladores todavía. Me falta, como le decía, vienen equipos y a mí como Carla Pavón no me gusta dar fechas. No me gusta dar fechas porque cada vez que hay una entrevista, doctora, usted dijo tal cosa, va a venir, pero sí, pero no di una fecha. ¿Por qué? Porque caemos como irresponsables, las personas no nos empiezan a creer y eso es lo que la población a veces se aqueja, que nosotros decimos algo, pero no lo reflejamos en las acciones. Entonces yo prefiero a veces callar y hasta que vienen las cosas, decirlas, las cosas positivas, porque sí van a haber cosas positivas. En este momento, como le digo, tengo solo 2 termocicladores, como dijo el doctor Cosenza, hay problemas en Cortés que se van a solventar y ese es el problema, ese es el plato que no tengo para equilibrar darle equilibramiento al equipo. Pero, como decía él, hemos hecho 60,000 en San Pedro Sula y el resto aquí en Tegucigalpa de las 178,000 que llevamos. Pero, como le digo, de tener el reactivo, sí, usted me puede decir, yo le podría mostrar, me vinieron los kits de extracción de Corea, me vinieron los que pedí en su momento, están los kits de extracción de 48, kits de extracción para el equipo 96, pero seguía funcionando, no estaba funcionando un equipo que estaba malo, que vinieron algunos técnicos para repararlo, que lastimosamente cuando se fueron para San Pedro, estos continuaban malos. ¿Y por qué decirle a la población? Porque usted me dice, pero vinieron y se lo arreglaron y usted todavía continúa dando 1,500 pruebas, ¿sí? Porque se volvió a fallar el software esta vez. Entonces, este fin de semana quedaron de volverlo a revisar. Como le digo, son equipos tan delicados que nosotros, por falta de comunicar a la población de qué es lo que está realmente pasando en un laboratorio, entonces caemos que el laboratorio es el culpable y el patito feo de toda la situación de la epidemia, y que no es así. Si nosotros, como le digo, tuviéramos... y es difícil soñar 10, 15 laboratorios de biología molecular, porque es sumamente costoso y también requiere personal especializado. Pero sí, como le digo, no nos hemos quedado parados, no nos hemos quedado sin gestión. El doctor Gamero decía algo muy importante, que era tamizar a la población. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Ya hemos gestionado 300,000 pruebas, creo que vienen muy pronto. Vamos a tamizar con pruebas de antígeno. Eso no se ha quedado ahí, que no vamos a hacer nada, ya se gestionó, la señora ministra lo ha venido gestionando con la Organización Panamericana de la Salud y muy pronto lo vamos a tener. Pero como le digo, no me gusta dar fechas porque uno cae, cuando da fechas, uno cae como de mentiroso, como que no decimos la verdad, y eso en mi boca no cabe. Me cabe decir lo que tenemos, lo que hay en este momento. Por ejemplo, el doctor Cosenza muy bien lo dijo todo, cómo se hace un proceso, desde que se toma en un MTV, en un medio de transporte viral, desde que se toma el hisopado, de ahí va un trabajo en cadena, luego una digitación, o sea, tenemos que tener personal de digitación cuando nos llega esa ficha, luego de eso se le hace un exprimido. Esa es otra, y eso es lo que están haciendo en San Pedro en este momento, que esa es su capacidad en este momento. No es que San Pedro se va a cerrar, no es que San Pedro se le va a cerrar ningún laboratorio, sino más bien se va a fortalecer el laboratorio de Cortés, que quedará con todo su equipo ya propio del laboratorio. Y luego de ese exprimido, pues viene la extracción, que en ese momento... como decía el doctor, fueron a reparar uno de los equipos porque el otro sí estaba bueno, el 96, y luego de esas extracciones vienen a Tegucigalpa porque no tenemos el termociclador. El termociclador no lo tenemos preparado aún porque está en Honduras, ya ese equipo está en Honduras. Son 3 equipos
que vinieron para instalar el de Copán, el de Atlántida y el de Cortés. Son equipos sumamente nuevos, caros, muy caros, le voy a decir, pero con la capacidad de que van a tener. Mire, cuando Tegucigalpa vea esos 3 laboratorios a nivel nacional, mire, por ejemplo, el de Atlántida le va a hacer pruebas quizás a Colón, por cerca, y también a Islas de la Bahía. O sea que se nos va a descongestionar Tegucigalpa. Luego, Cortés va a quedar con Santa Bárbara y Lloro. Luego, Copán va a quedar con Ocotepeque y Lempira. Todo eso, a nosotros como Tegucigalpa, vamos a tener mucho mayor capacidad de darle respuesta a la población, porque solo vamos a quedar con El Paraíso, con el centro, con Comayagua y con Choluteca, o sea, y Olancho. O sea, nosotros vamos a quedar con capacidades que no tuvimos al inicio, sí, pero ya le expliqué, por muchas causas no tuvimos todo eso, pero nunca el laboratorio se quedó parado, nunca se ha parado el laboratorio, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, a pesar de que muchos hablan sin saber qué es lo que pasa realmente en un laboratorio. Fíjense que parece irónico, parece tan irónico que nosotros con la doctora Mixi y con la doctora Dina, que es un estrés todos los días, un estrés no darle la respuesta. Este fin de semana nosotros hemos estado dando respuesta estos últimos días porque estaban llegando pocas muestras y ustedes se preguntaban, ¿por qué tanta poca muestra en el laboratorio? ¿Por qué están procesando tan menos de 1,000? Porque eso era la capacidad, esa era la demanda que nos estaba llegando. El fin de semana nos llegaron todas las de San Pedro Sula, que fueron como 2,500, se las hemos sacado en 2 días. Y usted me diría, ¿por qué no se sacó en un día, doctora? Simple y sencillamente porque se arruinó un aire acondicionado. Y usted dirá, pues, ¿qué tiene que ver un aire acondicionado en un laboratorio? Porque ese aire acondicionado tiene que estar encendido para que el termociclador, creo en este caso, no recaliente. Y los técnicos, para cuidar los termocicladores, tienen que apagarlo porque ellos tienen un temor de que se les arruinara el fin de semana, porque estoy en comunicación a diario con ellos. Y lo que pasó, porque no tuvimos más muestras. Y empiezo yo, porque ¿qué pasó? Doctora, mire esto, que mire lo otro. O sea, son cosas, como le digo, internas de laboratorio, técnicas, que cuando alguien habla afuera y dice que somos incapaces, que nos quieren hacer ver, será incapaces, por ahí que mejor no se vayan, porque realmente yo admiro y le voy a decir una cosa, estamos enfrente de esta batalla, yo admiro a los microbiólogos, tienen todo mi apoyo, porque han hecho un trabajo extraordinario, día y noche. Yo, Carla Pavón, me he ido día y noche a ese laboratorio, a estar con ellos ahí, para ver de cerca los problemas, y todos los días hay un problema, todos los días hay que resolver un problema. ¿Por qué? Porque no teníamos un laboratorio, como le decía, de clínico, como me decía la doctora Mixi. Doctora, es que usted tiene esa demanda y que la quiere dar, pero usted hasta este momento usted se está convirtiendo en un laboratorio clínico, y eso fue tremendo en medio de una pandemia. Pero yo no miro los obstáculos, licenciado, y a la población hondureña, yo no miro los obstáculos, veo que ese obstáculo, cómo pasarlo al otro extremo y ver qué solución le vamos a dar a la población. Y eso es lo que hemos querido siempre, siempre. Obviamente, se necesita voluntad política, se necesita que nos apoyen, se necesita de todo para que nosotros podamos dar respuesta. Y bueno, no dejarlo de decir, fui muy vista en la última vez que sí, que pedí muchas cosas y me las han dado. No puedo decir que no, vinieron las pruebas que pedía, los reactivos que pedía, vinieron, vino algún equipo, pero todavía no es cuestión de que no me lo hayan querido dar. Eso como está parado en Estados Unidos, en Miami, pero esperamos solventar esta semana y bueno, solventarle a Cortés, que Cortés va a tener su propio laboratorio ya instalado en sus instalaciones que USAID les construyó, y van a ver los laboratorios, lo van a ver, y no me pregunten fecha porque no quiero quedar de irresponsable, pero que estamos haciendo todo lo humanamente posible para
ver esos laboratorios funcionando, claro que sí, y van a tener sus reactivos, porque sí hay reactivos en este momento. Sí, el doctor Cosenza teníamos una gráfica ahí, colócala para que el doctor la comente, por favor, Eddie. Doctor Cosenza. Sí, licenciado Raúl. Antes que todo, también yo quiero reconocer el trabajo que ha venido haciendo todo nuestro recurso humano. Es un trabajo bastante intenso. A todos los médicos que han estado en primera línea, a todo ese personal de salud, porque no solo ha sido un personal médico, sino que también las licenciadas en enfermería, auxiliares en enfermería, se ha requerido de médicos microbiólogos, desde la persona que se encarga de la limpieza en estas salas de COVID, la persona que cocina, aquella nueva brigada también de médicos jóvenes que han dado el frente a esto, que son los médicos que han salido a hacer esos triajes móviles en busca de los pacientes a los diferentes barrios y colonias. Y en esto hay que reconocer ese trabajo, porque sí ha habido mucho personal de verdadera primera línea que conoce de mano, que ha estado viviendo con el paciente, porque esto hay que vivirlo. Yo creo de que esto no es de sacar uno sus propias conclusiones, sino de que estar con el día al día en esto. Y yo con esta gráfica le voy a hablar con propiedad, porque tenemos los datos a mano. No son información que me la imagino, sino de que le voy a hablar con propiedad. Si usted puede ver en esta gráfica es el comportamiento de la curva epidemiológica en el departamento de Cortés. ¿Y por qué yo le miro algo tan positivo, licenciado Raúl? Hay que ver cómo en las semanas epidemiológicas número 26, 27, todas esas semanas donde nosotros tuvimos prácticamente por 5 semanas una pequeña meseta de que llegamos a los 62, íbamos así por 5 semanas. Luego tenemos un quiebre de esa curva de aproximadamente un 10% cuando nosotros bajamos de los 60, pasamos a los 50% de positividad, un 52%. Nos mantenemos nuevamente por 5 semanas para en la semana 35 a la 36 volver a tener un quiebre de la curva en un 11% y comenzamos a mantener una positividad en un 42%. Posteriormente, 2 semanas después, tenemos otro quiebre de esa curva. Estamos hablando de un 9%, donde pasamos a una positividad prácticamente de un 35%. El día de hoy vamos a dar los resultados de la semana epidemiológica número 39. Hay que ver de que aquí en la parte epidemiológica se trabajan por semanas epidemiológicas, la cual inicia un domingo. El día de ayer inició la semana epidemiológica número 20 y se concluye el día sábado. Este sábado se concluye con la semana número 40 de las 52 semanas epidemiológicas que tiene el año para poder hablar. Y por eso realmente yo me siento muy contento. Yo creo de que el panorama es lo podemos ver. Hay que también el trabajo que el gobierno ha venido realizando. El presidente Juan Orlando ha tomado las decisiones precisas. Yo creo de que somos de los países que hemos tenido un confinamiento, uno de los más largos que se ha podido tener en esta pandemia. Se cierra el país, eso ayudó muchísimo. Y a pesar, como usted también lo decía, licenciado, a pesar que se cerró el país, la gente siempre ha andado circulando, y es lo que ha pasado en el departamento de Cortés. El departamento de Cortés es donde nosotros tenemos la economía, no se podía parar. Ministro, sí. Ministro, permítame, para que ustedes los cuatro, la doctora Carla Pavón, usted, la doctora Angélica Mía y el doctor Gamero, esta es la realidad de nosotros los hondureños ya. ¿Cuál pandemia? Por favor, compañeros.
Ante la autorización para elaborar de distintos lugares turísticos, se ha visto en el recién fin de semana la gran cantidad de personas que se han desplazado a estas zonas a tratar de liberar el estrés que ha generado el encierro por más de 6 meses debido a la pandemia del COVID-19. El muelle de Roatán, Islas de la Bahía, para el caso, se mostró abarrotado desde horas de la mañana de este lunes, donde personas que llegaron a realizar diferentes actividades volvían a la terminal marítima para el retorno a sus hogares. Asimismo, el lago de Yohoa en semanas anteriores no ha sido la excepción y se ha observado que las personas están optando a ir a distraerse en grandes cantidades a los diferentes establecimientos que con el pasar de los años se ha vuelto una parada obligatoria para quienes transitan por ese eje carretero. Otros lugares como Santa Lucía, Francisco Morazán, tuvo que cerrar su acceso ante la gran cantidad de personas que llegaron, pero lo preocupante es el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Para el foro La Entrevista, Fernando Arteaga. Bien, y el Picacho, Valle de Ángeles, lleno siempre. Doctor Cosenza, así es la realidad, la gente ya está saliendo. Así es, licenciado Raúl, yo creo de que, bueno, nosotros lo pudimos haber vivido. En Tegucigalpa la gente siempre salía y tenía que ir al supermercado, porque yo creo de que si a nosotros nos decían al día siguiente van a salir todas las personas que tengan el pelo blanco, buscábamos a pintarnos el pelo de blanco para poder salir. Siempre teníamos algo que salir haciendo. En el departamento de Cortés, pues la economía no se podía parar, se tenía que abastecer de alimentos de los supermercados y por más de que se han hecho todos los esfuerzos, siempre ha habido un porcentaje de la población que ha estado circulando. Hoy en día usted puede ver realmente cómo la gente está circulando. Ayer, domingo, nosotros mirábamos de que era un domingo normal, como que si no solo tenían que circular 2 días, sino de que la gente está circulando, se está reincorporando. Y sí, yo creo que es algo también necesario para el país. Ya llevamos 8 meses en esta pandemia. El estrés grande que tenemos debido al encierro que nosotros podríamos estar viviendo, los problemas económicos, también tiene un gran impacto en la salud. Nosotros vamos a tener también esas repercusiones ya de ese cierre, y no solo en la parte económica, sino que también en la parte de salud, porque vienen los problemas mentales para las personas, el que usted también no tenga dinero. Muchas personas caen en un estrés, se deprimen, hay quienes llegan hasta a suicidarse, muchas personas. Ahora también vamos a tener de los encierros una gran cantidad de embarazos. A consecuencia de eso, siempre nosotros lo vivimos en ciertas fechas, pero hemos tenido un encierro bastante prolongado, y yo creo de que ha sido una de las medidas que el país tomó para evitar esos escenarios que otros países lo vivieron, porque esto también lo tenemos que reconocer. No hemos vivido los escenarios que otros países tuvieron en su momento. Sí tuvimos una gran cantidad de pacientes, los hospitales no llegaron a colapsar en su totalidad, sí tuvieron su capacidad máxima prácticamente al tope, pero cada uno de los hospitales tuvo que ir reaperturando 1% de camas para poder atender a estos pacientes. Y siempre le voy a hablar con propiedad. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, porque nosotros recibimos los datos estadísticos cada 12 horas de que cómo se encuentran los hospitales a nivel nacional. Y el hospital que más pacientes tiene ingresados por COVID-19 a nivel nacional en este momento es el Hospital del Tórax, con 48 pacientes. Hospitales que en su momento tuvo más de 120 pacientes, el Hospital del Tórax llegó a tener 150 pacientes ingresados por COVID-19. Hoy también tenemos el Hospital Mario Catarino Rivas, que tiene 38 pacientes, no, discúlpeme, tiene 32 pacientes y 48 pacientes que tiene el Hospital Leonardo Martínez. Entonces, aquí nosotros estamos viendo cómo han disminuido. Entre los dos hospitales hoy en día tienen 80 pacientes.
y que nosotros llegamos a tener el Hospital Leonardo Martínez con 120 pacientes en su momento. Ellos lograron desarrollar una capacidad también con 145 camas para poder atender pacientes. Los hospitales fueron aperturando. Y yo pongo un ejemplo grande también del Hospital del Progreso, que inició con 5 camas en su momento hasta llegar a tener 60 pacientes. Hoy en día el Hospital del Progreso tiene 9 pacientes. El Hospital de Puerto Cortés, que en su momento también llegó a tener 45 pacientes, hoy amaneció con 14 pacientes. Y hemos visto también cómo la mortalidad ha disminuido. Si nosotros en un solo hospital, en un momento llegamos a tener hasta 12 personas que habían fallecido por la COVID-19. Gracias a Dios, no quisiéramos nosotros tener ninguna persona fallecida por esta enfermedad, pero lamentablemente también es inevitable por todo el trabajo que se haga. El día de hoy en el departamento de Cortés solo se tuvo una persona fallecida. Como le digo, con esto no quiere decir de que quisiéramos que no tuviéramos personas que fallecieran a consecuencia de la COVID-19, pero son cosas que no están también en nuestras manos, que son inevitables. Es una enfermedad realmente de que a muchas personas las descompensa en cuestión de horas. Estamos viendo de que también hay personas que están llegando tardíamente a los hospitales, porque eso también hay que decirlo. Hay personas de que lo que logran estar en el hospital son 2, 3 horas. Otras personas que han fallecido al arribo. Cuando nosotros decimos al arribo, es que las personas llegan en lo que va el médico a atenderlos, ya la persona fallece lamentablemente. Así de que yo creo de que este es un trabajo que ha sido bastante intenso. En 8 meses se ha trabajado fuerte. Ustedes como medios de comunicación han jugado un papel sumamente importante. ¿Cuántos programas usted no ha hecho, licenciado Valladares, para poder estar orientando a las personas? Creo de que nos hemos pasado todos estos 8 meses en estarle informando a las personas. ¿Qué persona hoy en día, qué hondureño no sabe que la COVID existe por muy remoto que esta persona viva? Que cómo hemos tenido que venir educándonos todos para poder hacer el uso de mascarilla, para poder hacer ese lavado de manos que es necesario en la salud de todos los hondureños, y no solo para la COVID-19. Pero esta es una enfermedad de que yo como olvidar también al doctor Pablo, que recuerdo que cuando nosotros iniciábamos a repartir los equipos de protección personal en los diferentes hospitales, nosotros ingresábamos a los hospitales sin mascarillas, no andábamos nosotros lo que es el gel antibacterial, porque se decía de que todos estos equipos de protección personal, las únicas personas que los iban a utilizar eran las personas que estaban atendiendo directamente al paciente con la COVID-19. Creo que jamás nos imaginamos en aquel momento de que todos íbamos a terminar prácticamente, y lo vamos a terminar este año, utilizando lo que es la mascarilla como una medida de protección personal que necesitamos para evitar enfermarnos de lo que es la COVID-19. Aún nos hace falta muchísimo por aprender, pero el trabajo se ha venido realizando. El sistema de salud se ha tenido que venir fortaleciendo, se ha tenido que venir buscando todas esas estrategias necesarias, porque es el formar lo que son estos triajes. Y fue a una de las cosas cuando nos reunimos con personas que ya tenían una alta experiencia, que ante esta enfermedad que conocíamos en un inicio cuál era la vía de contagio. Yo creo de que aún nos hace falta también mucho por conocer, porque hay cosas que no nos explicamos, licenciado Raúl, que como parejas que durmiendo en la misma cama, se enferma uno de la pareja y el otro no se enferma. Como compartiendo en la misma casa, se enferman la mitad de la familia y los otros no se enferman. Entonces, aún nos hace falta muchísimo por conocer de esta enfermedad. Creo que va a pasar
el tiempo y aún los científicos que están estudiando la enfermedad van a seguir necesitando más tiempo para conocer mucho de lo que es la COVID-19. Aún, aunque ya la Organización Mundial de la Salud ya dijo que es una endemia, es una enfermedad de que llegó posiblemente a quedarse a vivir ya con nosotros, en el cual vamos a tener que ver qué es el día al día. Ojalá de que pronto, que también no creo de que va a ocurrir en los próximos 6 meses, el ingreso de una vacuna al país, posiblemente estaría a finales del próximo año o al inicio del 2022, que puede ingresar una vacuna al país sobre la COVID-19. Entonces, yo creo de que es un trabajo grande que se ha venido haciendo, una gran curva de aprendizaje que nos está dejando a nosotros, los profesionales de la salud, en el cual ya vamos a tener también el tiempo necesario para poder decir qué cosas se pudieron haber hecho mucho mejor. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es enfrentar esta pandemia de COVID-19. Creo de que esta es una enfermedad donde todos tenemos responsabilidad. Nosotros como autoridades nos vemos en la obligación de tener fortalecido nuestro sistema de salud. Se ha logrado, a pesar de todas las dificultades que se ha tenido en hospitales donde no se tenía pero ni una sala para poder tratar pacientes con COVID-19. Hoy en día hay hospitales que tienen capacidades para tener más de 100 camas y poder atender a estos pacientes. Hospitales donde no se tenía pero ni ventilador. No sé si también usted recuerda de que la fiebre era en aquel momento de que teníamos que tener el mayor número de ventiladores mecánicos para poder atender a estos pacientes. Hoy en día nos hemos dado cuenta de que ya ponerle un ventilador mecánico a un paciente prácticamente es condenarlo a la muerte. Son muy pocas las personas que cuando entran a una unidad de cuidados intensivos lamentablemente sobreviven de esta enfermedad de la COVID-19, y así muchos hospitales fueron desarrollando estas capacidades. Muchos médicos también se fueron preparando en conocer el manejo de estos equipos que no se contaba en los hospitales. Se vio la necesidad de desarrollar esas capacidades, porque aquí para poder hablar nosotros de nuestro sistema de salud, lamentablemente, licenciado Raúl, y esto lo digo, no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Son 8 meses donde hemos hecho nuestro mayor esfuerzo en poder trabajar, y se lo digo siempre con propiedad porque hemos estado nosotros ahí al frente de esta lucha, pero nosotros que conocemos el sistema de salud sabemos de que aquí pasa hasta por la formación de nuestro recurso humano. Mire de que para poder tratar los pacientes de la COVID-19, como no necesitábamos nosotros lo que son especialistas en medicina interna, especialistas en cuidados intensivos, y yo creo que es una necesidad de que tenemos que hasta formar nuestro recurso humano. Y para formar nuestro recurso humano no lo vamos a hacer en días, no lo vamos a hacer en meses, sino de que es una formación que va a trascender años para poder formar ese recurso humano que el sistema de salud realmente requiere. Porque aquí esto no lo podemos ver solo con infraestructura. ¿De qué a nosotros nos sirve tener la infraestructura, pero si no tenemos el equipamiento? ¿De qué nos sirve tener una infraestructura y un equipamiento si nosotros no tenemos lo más preciado, que es el recurso humano para que pueda manejar estos equipos? Así que bastante grande que se tiene que hacer para poder continuar con nuestro sistema de salud. Hasta los momentos se han desarrollado estos triajes como una estrategia que hemos tenido que implementar en el país para poder enfrentar lo que es la COVID-19, y de los cuales nosotros hemos visto muy buenos resultados, ya que vinieron a descongestionar lo que son las emergencias de los hospitales, vinieron a poder dar esa atención primaria que realmente requiere.
y sobre todo a qué recurso humano de que han dado con los triajes móviles en los diferentes barrios y colonias del país. Muchas gracias al señor viceministro Roberto Cosenza. Voy a una pausa para las conclusiones de la doctora Angélica Mía, del doctor Manuel Gamero y de la doctora Carla Pavón. La doctora Carla Pavón me gusta que ella enfrenta las cosas. Me escriben aquí, ¿cómo es posible que una mora de más de 60,000 muestras sin procesar en el Laboratorio Nacional de Virología en Tegucigalpa hoy digan que no existe ninguna mora? Un insulto a la inteligencia de los hondureños. Una ofensa a los que están a la espera de resultados, según declaraciones hechas por la doctora Carla Pavón. Por favor, consultarle cómo hicieron, dónde están los resultados de los 60,000 exámenes pendientes, cuando el número de muestras procesadas no ha aumentado, sino que continúa la baja en el reporte diario que hacen en la cadena. No es justo para la población que se ha realizado esta prueba y que no tenga un resultado, y que en la memoria de todos los muertos que han habido no van a lograr tener nunca un resultado. Saque en cuenta usted qué capacidad diaria de procesamiento de muestras versus cuántas muestras se reciben a diario por parte de los jefes regionales. Por ejemplo, consultarle a Harry Wu en Tegucigalpa. Si que fueron más de 50,000 muestras que no se procesaron y que las botaron, allí iban un montón de muertos que nunca se va a saber el resultado. Fue un crimen lo que hicieron, y los familiares que no recibieron el resultado deberían de demandar. Parece que solo eso fue en el nuevo laboratorio. Yo trabajo en el Laboratorio Nacional de Virología y ha sido una gran irresponsabilidad. Usted abre la línea para saber a quién le deben resultados de exámenes y le aseguro que sobrepasarán las 10,000 personas. Una pausa, luego las conclusiones de la doctora Angélica Mía, que estoy muy agradecido que ha participado desde San Pedro Sula, el doctor Gamero, y voy a cerrar con la doctora Carla Pavón. Bien, quiero agradecer a la doctora Angélica Mía por su participación esta mañana, sus consideraciones. También me gustó cuando le dijo al ministro las cosas que consideraba usted faltaban. Conclusiones y recomendaciones a la población, doctora. Gracias por su participación. Como no escuché primero, era mí, ¿verdad, licenciado? Porque no escuché aquí. No, como usted iba a terminar, voy con la doctora Mía. Con la doctora Mía. Sí. Sí, bueno, para terminar me gustaría emitir una opinión desde el otro lado de la barrera, ¿verdad? Yo no trabajo con el Estado, trabajo con una institución educativa. Me preocupa mucho escuchar al viceministro hablar con tanta tranquilidad y dándonos la impresión de como que la situación está bajo control, porque la verdad es que la percepción que tenemos otras personas que analizamos datos fuera del Estado no es así. La situación no está bajo control, bajo ningún punto. Me preocupa mucho el que digan de que sí el fortalecimiento de los hospitales y no hablan en ningún momento del fortalecimiento que debe ser en la red primaria de salud. Me preocupa mucho que hablan de la escasez de recursos humanos y no escucho yo ningún tipo de decisión con respecto a la formación de recursos humanos. Sé que existe una iniciativa en la universidad de un posgrado en cuidados intensivos y no escucho nada de eso. Me preocupa mucho que no se habla de otras epidemias concomitantes como la de violencia doméstica, que es mucho mayor que la del COVID. Me preocupa mucho que no escucho el manejo de las crónicas, qué pasa con los pacientes en diálisis, qué pasa con los pacientes diabéticos. Me preocupa no oír esas decisiones de salud pública definitivamente. Me preocupa oír hablar de equipamientos que yo sé que han sido donados por USAID, que no se han usado los fondos del país. Me preocupa mucho eso y pues quisiera que no tomáramos tan al suave estos datos, porque según las experiencias de otros países, la segunda ola nos va a venir a pegar en noviembre y diciembre. Y tenemos que estar listos para esa segunda ola, porque el COVID, como bien lo dijo el doctor Cosenza, no se va a ir. Entonces, esas serían mis consideraciones finales. A la doctora Angélica Mía. Voy con el doctor Manuel Gamero. Doctor Gamero. Lo más importante aquí es creo que todos debemos de tener aunar esfuerzos para poder mejorar la situación del manejo de la pandemia de COVID-19 a nivel del país. El asunto ha sido mencionado hasta la saciedad. Desde hace mucho tiempo se ha estado hablando también del tema de lo que es
el abordaje comunitario. Yo insisto en esa parte. Creo yo que también las estadísticas también son importantes. Lo que pasa que también las estadísticas están supeditadas al hecho de que los datos tengan una validez desde el punto de vista de tener prácticamente podemos decir, un nivel de confianza arriba del 95%, y en la toma de muestras eso está, se toman muestras poblacionales, nosotros tenemos que estar basados en la toma de las muestras de tipo poblacional. Prácticamente una gran parte de las estadísticas se están basando en la cantidad de pruebas de PCR realizadas. Creo que sí, tenemos en alguna medida que tener un indicador para poder medir lo que está pasando. Sin embargo, si tuviéramos nosotros esa cantidad en una mayor, haciendo muestreos, como nosotros lo dijimos, que debemos realmente abordarlo en el sentido de que, como bien lo dijo la doctora Pavón también, el tema de las pruebas de antígeno, que yo creo que sería importante que vengan al país porque tenemos que tamizar, por lo menos tener una idea certera hasta llegar a un tamizaje adecuado de un 10% de la población. Yo creo que incluso indicadores de positividad mayores del 10% conllevan a que tenemos problemas de tipo epidemiológico. Hay 7 parámetros para poder definir realmente cuando una epidemia está entrando en una baja. Esos parámetros, uno de ellos es los ingresados en las unidades de cuidado intensivo. A veces creo que sí, ese indicador es muy importante porque no hay que confundir el tema de la ocupación hospitalaria con el tema de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Esos son indicadores normativos de la Organización Mundial de la Salud. El otro tiene que ver también con la cantidad de pruebas realizadas, el índice de positividad. Hay otro indicador también que tiene que ver con la mortalidad, que no es el más apropiado porque la mortalidad tiene un retraso de 15 días. Hay otro indicador también, estamos hablando también del caso de lo que es la pesquisa de casos positivos, el caso de que para poder disminuir las pruebas, o levantar medidas de contención epidemiológica, tienen que bajar de por lo menos a niveles de positividad menores al 10%. Entonces el asunto, lo que escribo acá más el hecho es no, en ningún momento se busca con esto demeritar, pues en ningún momento, y no es nuestra pretensión. Yo soy funcionario de la Secretaría, yo estoy manejando la parte de epidemiología del Hospital San Felipe, y nosotros lógicamente hemos hecho grandes esfuerzos. Lo del hospital no ha colapsado en ningún momento. Se han hecho esfuerzos grandes porque tenemos un buen equipo directivo también. Lógicamente, también esto ha sido parte también de la estrategia que ha seguido también la misma Secretaría, en el sentido de tratar de fortalecer en alguna medida la capacidad operacional hasta cierto punto. Estamos hablando de las unidades de nivel mayor de atención o de nivel más complejo del sistema, pero lógicamente el abordaje principal, debemos de buscar una forma de retomar el abordaje comunitario de la epidemia para poder trabajarlo en el sentido de que tengamos una búsqueda activa de casos en todas las regiones del país y lógicamente en todos los niveles municipales. Estamos hablando, tenemos 298 municipios en Honduras. De esos 98 municipios en Honduras, nosotros tendremos que tener equipos de respuesta que en conjunto con las municipalidades se podría trabajar de una manera un poco más ordenada. Ya antes la Secretaría ha tenido grandes experiencias. Estuvo un programa que se llamaba Acceso a Servicios de Salud con equidad, equidad, y también se llamaba y descentralización. Ese programa lo que rezaba era que el trabajo tenía que ser integrado entre la alcaldía y la Secretaría de Salud a nivel de todas las comunidades de Honduras. Sin embargo, hubo una muestra de 8 departamentos que se trabajó con esto, pero por desgracia la cooperación sueca dejó de apoyar ese programa y desde entonces se ha visto que ha habido un poco de descenso en el nivel de lo que es el tema de cooperación a nivel de lo que es la Asociación de Municipios de Honduras, que ahora están trabajando en conjunto y están buscando están pidiendo ya a los alcaldes una participación en esto, pero creo yo que el liderazgo en salud tiene que prevalecer en el tema del manejo comunitario de la epidemia. Por lo demás, vemos nosotros que el horizonte, pues sí, yo lo miro un poco peligroso por la actitud de la población. Es cierto que debemos de salir a la calle, pero
hay que salir a la calle con responsabilidad, y lo que estamos viendo nosotros en este momento, por desgracia, es que la gente está en inobservancia franca de las medidas de bioseguridad, y además el irrespeto manifiesto a las autoridades, a la autoridad constituida. Estamos hablando inclusive hasta de los retenes de policía. Hay personas que son muy groseras y son malcriados con la autoridad cuando se les reclama por el tema del uso de los equipos, o el tema de las medidas de protección y el distanciamiento social. Eso para mí es fundamental. Si nosotros no logramos que la gente entienda, por desgracia se han hecho campañas educativas, se ha hablado extensivamente de COVID-19, yo creo que no hay medio de comunicación en Honduras que no lo haya hecho todos los días. La Secretaría ha emitido boletines, ha emitido pancartas, infografías. ¿Qué es lo que no se ha hecho para que la gente entienda el tema de lo que es COVID-19? Por desgracia, vemos esa actitud nefasta, diría yo. Vimos esa fiesta, esa tétrica fiesta que salió un viernes ahí por los medios de Facebook, ahí gente como loca ahí que estaban ahí haciendo un montón de cosas ahí. Y vemos esa cuestión y solo fue, y se supone que hay gente que se supone que son comunicadores sociales, por desgracia para Honduras. O sea, yo creo que esas cosas tenemos que retomarlas todos nosotros, porque la verdad es que si nosotros no nos esforzamos como hondureños, esto no es un tema político, no es un tema tampoco de andar volqueteando a la gente ni tirándonos entre nosotros, pero sí lo más importante es que asumamos en forma seria este problema. Yo reitero la situación. Se han hecho esfuerzos, porque se han hecho, pero sí tenemos que mantener esos esfuerzos o esos logros en alguna medida que se han dado. No teníamos nada. Ahora el país, por lo menos el manejo ya se conoce, gracias a los estudios europeos nosotros nos damos cuenta porque ellos sufrieron el impacto mayor de la pandemia, sufrieron un gran golpe. España todavía no se puede recuperar de esta situación, Italia ya volvió, están cerrando en Europa otra vez, y eso por desgracia creo que es el futuro que nos depara hacia nosotros, dada esa actitud que estamos observando en un país que realmente es un país en vías de desarrollo, donde la gente inclusive tenemos que buscar también el problema de la educación, que creo que es lo que nos está generando ese tipo de actitudes de la población. Es cierto que estar encerrado no es fácil para la gente, pero no significa tampoco que vamos a salir como libertinos a la calle haciendo todo lo que nos da, lo que no hemos hecho en meses, o andar ahí como locos, más bien demostrando cosas que realmente lo que denotan es una, ¿cómo podemos decir nosotros? Indolencia hacia el prójimo, porque el hecho de que mucha gente joven la enfermedad le dé sin tener mayores problemas, tampoco eso le quita de que hemos tenido una serie de muertes en pacientes, niños inclusive, médicos que son jóvenes, médico de 29 años que trabajaba en equipos de respuesta rápida en Colón, murió en el Hospital María con complicaciones de COVID-19. Entonces, esta enfermedad, así como he visto gente de 89 años que le da la enfermedad y le dio sin ningún mayor problema, así como también podemos ver, o sea que en todos los segmentos de edad estamos viendo una situación que realmente no conocemos. Eso dependerá, creo que del tipo de constitución genética que tengamos cada uno de nosotros, porque está demostrado que nuestra genética es la que va a influir en una situación de estas. Así como vemos gente que anda con medidas de bioseguridad hasta en el extremo, yo creo que andan con traje espacial en la calle y les da COVID-19. Y hay otros que no andan con grandes medidas de bioseguridad y vemos que no les da COVID-19. Y lo que dijo el doctor Cosenza es cierto. Yo en esos casos que él está mencionando de que en la misma casa hay dos personas, y ya tuvimos un caso de eso, un colega que se enfermó toda su familia, estaban sus hijos y los niños, uno de ellos, todos estaban infectados menos él, y vivían en la misma casa. Entonces hay mucho que estudiar. Estamos hablando de un genoma de un virus que es el doble de grande que el genoma de la influenza, que el genoma de los arbovirosis, tiene más de 30.000 nucleótidos. Estamos hablando de las proteínas, de esos nucleótidos en el ADN de ese virus, y por eso también esa cantidad, de esas 30.000 nucleótidos, también conlleva a un análisis también de lo que es llamado las llamadas pruebas de PCR, y las PCR que son de antígenos ahora, que se hacen por la vía como un tipo de prueba rápida que acaba de salir en boga. Sin embargo, el genoma, que es tan grande, ¿cuántos marcadores de ese genoma tiene la prueba de PCR para poder detectar con precisión un serovar que sea diferente de una prueba de PCR? Entonces nosotros vemos esa situación que es bastante compleja.
Entonces sí, lo más importante aquí es abordar de la manera más apropiada. Desde el punto de vista, el tema es entrarle a la parte comunitaria, que creo que es lo más importante ahorita para poder retomar acción. Muchas gracias. Doctor Manuel Gamero, por su participación esta mañana. Voy a cerrar con la doctora Carla Pavón, jefa de la unidad de vigilancia de CESAL. Doctora, sus comentarios finales y también respuesta a lo que preguntaban algunos miembros del laboratorio de virología. También le agradezco la gentileza que ha tenido, al igual que la doctora Angélica Mía en San Pedro Sula, el doctor Gamero y el viceministro Roberto Cosenza por haber participado esta mañana en la entrevista. Doctora Pavón. Nuevamente reiterarle a la población hondureña, nosotros no hemos desechado ninguna prueba, incluso las que tenemos positivas están en refrigeración aún, porque hay protocolos hasta para desechar una muestra. Nosotros tenemos un laboratorio a nivel de vigilancia. Hola. Nosotros tenemos un laboratorio a nivel nacional certificado, en la que nos tiene un prestigio a nivel mundial, en la que no solo vigila COVID, vigila VIH, polio, hepatitis, influenza, arbovirus. Por lo tanto, no somos irresponsables para botar una muestra, mucho menos de COVID. Creo de que la población hondureña ha tenido esa duda porque tenemos una cadena y aquí donde nosotros tenemos que informarle muy bien. Nosotros, como laboratorio, lo que emitimos es un resultado. Que otra persona no se los haya dado, esa no es responsabilidad del laboratorio. Yo le voy a decir, y le tengo un buen ejemplo, el ejemplo del presidente del Colegio de Periodistas. Él reclamó que no se le había dado su resultado. Nosotros sí emitimos el resultado de él. Él me puede llamar. Que no se lo hayan dado en la red es diferente al que el laboratorio no se lo haya dado. Nosotros vamos a continuar trabajando a pesar de mucha crítica, no solo de la población, sino de otros que no nos quieren ver que se hagan bien las cosas. Lo hemos dicho, algunas cosas se están haciendo bien y las tengo que decir, pero hay otros que no les gusta que las cosas no salgan bien. Ellos quisieran que fracasáramos, pero qué lástima que ese pensamiento lo tengan, porque si fracasamos nosotros, fracasa la población, y yo estoy trabajando porque la población me paga, y mientras la población a mí me pague, yo le voy. Hace una toma donde se vean los cuatro finalmente, Eddie. Que obviamente, ¿verdad? A través de los tragos, a través de cosas así, las personas van a actuar de una manera deliberada, pero creo de que fue sí una falta también de contención ahí en el mismo lugar donde estaban. Yo creo de que la población, nosotros, la comunidad médica, la comunidad de salud está un poco molesta porque estamos enfrente de esta batalla, luchando día a día, dejando nuestra familia para que hayan hondureños irresponsables actuando de esa manera. Y como ellos actúan, están actuando muchas personas sin salir con las medidas de bioseguridad. Gracias a la doctora Carla Pavón, jefe de la unidad de vigilancia de CESAL. Don Roberto Cosenza, viceministro de Salud, la doctora Angélica Mía, investigadora, y el doctor Manuel Gamero. Gracias a todos por su participación. Bien, nos vamos entonces. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11, que tengan una muy buena semana. Vean nuestra variada y gustada programación. Y para estar informados, a las 12 estará Kelly Olivera junto a Isabela Chévez, listas para llevar las noticias. Buenos días, que estén bien. Gracias.